Muy buenos días otra vez. Vamos a hacer un resumen, por favor. Hemos estado estudiando por varios meses el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Vamos a hacer un resumen, pero quiero llegar a un versículo. De nuestro resumen voy a hablar un versículo, si nos da tiempo. Si no, vamos a iniciar a hablar de este versículo y después la próxima semana vamos a continuar. Porque el resumen vale la pena hacerlo para saber exactamente en dónde vamos o qué hemos estado estudiando durante estos meses. Vamos a orar al Señor y que el Señor nos guíe para que este tema que vamos a hablar sobre ese versículo que quiero mencionar, el Señor cautive nuestra atención porque es muy, muy importante. Amado Padre, queremos rogar que nuestro Maestro, tu Santo Espíritu, abra nuestro entendimiento, pero no queremos entenderlo solo desde el punto de vista humano o el alma. Queremos que a través de tu Espíritu abras nuestro entendimiento, espiritualmente podamos discernir lo que tu santa palabra enseña, porque de esa manera, Señor, comprendemos cómo es que obra y trabaja tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Queremos rogarte, Dios, que seas tú quien guíe este mensaje, que guardes mis ojos, mi vista, mi voz, mi lectura, Señor, sobre todas las cosas, que tu Santo Espíritu guíe tu palabra para que cada uno sea receptible, Señor, a lo que tú tienes dicho y escrito en ella. Que tu gracia y tu amor inunde nuestro corazón, que cautives nuestra atención y que tu Santo Espíritu pueda guiarnos. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a Efesios entonces. Estamos estudiando durante varios meses la carta, la epístola a los Efesios. Efesios para creyentes en crecimiento, de alguna manera ese es nuestro tema, y hablemos de un bosquejo de lo que fue Efesios. Vamos a resumir la carta en 3 frases. Una es sentaos, otra es andad y otra es estar firmes. Ese es el resumen que tenemos que hacer de toda la epístola. Sin duda hay muchas cosas bien importantes en cuanto a la iglesia. Hay muchas instrucciones de parte de Dios con respecto de la iglesia, con respecto de nuestra vida, de nuestra nueva vida. Así es que estos 3 enfoques vamos a tenerlos presentes todo el tiempo. La carta de Efesios se llama sentaos, andad o estar firmes. Los temas centrales son esos. Por eso quiero repasar que el bosquejo que hemos estado llevando durante estos días con nuestro hermano Luis, hablamos del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 2. Vamos a hacer un bosquejo donde Dios nos dice que escogió a Pablo para ser apóstol. Él así dice, ya lo estudiamos el por qué. El apóstol Pablo, Dios le llama a ser apóstol de Jesucristo por su pura gracia. Dios decidió llamarlo, así es el plan de Dios. Esta conversión la vemos en Hechos capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26. Pablo relata 3 veces su conversión y en esas 3 veces explica lo que Dios hizo, cómo es que Dios lo tira boca abajo, lo tira al suelo y le habla al Señor Jesús y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Dios decidió llamar personalmente y particularmente al apóstol Pablo para que fuera a servirle y fuera el apóstol de los gentiles. Es interesante ver cómo en el libro de los Hechos, en todo el tiempo, ya desde el capítulo 9, en su conversión pasa un tiempo, quizás 17 años, quizás menos tiempo. Cuando Dios le llama y le manda a servir, es decir, lo lleva a servicio. Ese es un principio bien importante. A veces nosotros queremos servir al Señor, pero no somos enviados de parte de Dios. A veces nosotros disponemos qué hacer para Dios, pero no es la voluntad de Dios, no es el tiempo de Dios. Nosotros tenemos que preguntarle de la misma manera que Pablo en esos 3 relatos que nos expresa en la carta a los Hechos y decir: ¿quién eres y qué quieres que haga? El apóstol Pablo pregunta eso, y cada vez que tú intentes o pretendas servir al Señor, dile: Señor, ¿qué quieres que haga? Y algunos dicen: no voy a estar sentado, no puedo estar sentado, tengo que hacer algo más. Pero ¿sabes qué? Si Dios te quiere tener sentado, estate sentado, aprendiendo, conociendo,
poniendo atención, sabiendo lo que Dios quiere para tu vida. Así es que en este primer capítulo vimos que, y si estudiamos detenidamente, porque Dios escoge de alguna manera al apóstol Pablo para que vaya a ser apóstol de los gentiles. Es curioso cómo en el libro de los Hechos, él entraba a las sinagogas. El primer lugar cuando llegaba a una ciudad era entrar a las sinagogas, y de ahí los que creían en el Mesías iba aparte y les compartía. Incluso habla de una escuela de un famoso tirano, habla de un principal de la sinagoga, habla de varias personas de griegos que eran prosélitos en el judaísmo y que se habían convertido, que habían creído en el Mesías, y entonces les instruía aparte. Como segundo punto vimos que toda bendición espiritual proviene de Él. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual desde los lugares, desde antes de la fundación del tiempo. Dios tenía preparado esto de esa manera, así digámoslo en este momento. Entonces desglosemos ese primer bosquejo. Las bendiciones espirituales dadas a todos los que están en Cristo. Recibimos bendiciones de parte de Dios en el capítulo 1, versículo 4 al 6, de parte del Padre. Bendiciones de parte del Hijo, versículos 7 al 12. Bendiciones del Espíritu Santo, versículos 13 al 14. Aquí podemos ver la primera oración de Pablo en cuanto a esta carta. Una oración bien importante, porque a veces nosotros oramos y pedimos mal. Desde el versículo 15 al versículo 23, el apóstol Pablo pedía que abriera los ojos, que Dios abriera los ojos del entendimiento. Si recordamos ese pasaje, solo para tenerlo en cuenta, Efesios capítulo 1, versículo 15. Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Fíjense cómo oraba el apóstol Pablo. Este es un buen principio de qué orar. Si ustedes van a la librería encuentran muchas cosas, muchos libros de cómo se debe orar, pero no muchos dicen esto que estamos leyendo. Algunos están pensando cómo debe orarse. Hablan más en la forma de cómo orar, en las palabras que se tienen que hacer, en el modo de cómo orar, cómo postrarse, que si estar en cierto lugar o no. Pero Pablo concreta y dice: no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Fíjense, Pablo traía su memoria a los hermanos, y él lo que pedía por los hermanos era para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, debemos orar unos por otros para que lo que Dios está permitiendo nos haga conocer a ese Dios, nos haga comprender qué es lo que está haciendo Dios. Cuando oímos de hermanos que están padeciendo cáncer, que están padeciendo una enfermedad, que están internados, lo que deberíamos de orar: sí anhelamos que nuestros hermanos sanen, sí deseamos que ellos estén bien, le pedimos a Dios que Dios los conforte, pero nuestra primera oración debería ser: Señor, muéstrale qué quieres hacer tú con ellos, cuáles son los propósitos, porque a través de todas las pruebas que Dios permite, Él se da a conocer. Él quiere que tú le conozcas, que tú te relaciones en una forma personal, individual con el Señor. Vemos tantos hombres famosos, vemos tantas personas famosas en el medio cristiano que han descuidado lo más importante, que es a su familia y a sus hijos. Puede ser que así como Samuel, así como Elí, estén ocupados tanto en la obra del Señor y se jacten de que ayudan a personas, cuando sus propios hijos están fuera del Señor o no relacionados con el Señor. No fuimos llamados a vivir en una religión, fuimos llamados a vivir en esa unión y en esa comunión que tenemos por la unión que hay en Cristo Jesús. Así es que Pablo oraba, no porque viniera otro espíritu, sino porque su espíritu nos haga ser sabios en esa revelación del conocimiento de Él, alumbrando, dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dios va hacia lo espiritual.
Dios trabaja en el alma, pero principalmente en lo espiritual. Dios quiere que tú y yo entendamos las cosas espirituales con el Espíritu, no con solo entendimiento. En Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El único que nos va a hacer entender su palabra es Él. Yo, por más que me esfuerce, por más que ore al Señor, por más que busque la forma más simple para compartir, si no es el Espíritu mostrándote, no vas a entender. Si tú eres mi discípulo, lo único que vas a aprender de mí son todas mis carnalidades. Vas a aprender de mí mis modos, mis formas. Pero si tú eres discípulo de Cristo, si la idea desde el mandato de Dios es ir y hacer discípulos de Cristo, no míos ni tuyos. Si tú compartes algún estudio, si Otoniel comparte un estudio a una persona, no puede decir que son sus discípulos. Fuimos llamados a ser discípulos de Cristo, y el único que hace entender a un discípulo cómo vivir la vida cristiana es Él. Verdaderamente distamos mucho de lo que es ser discípulos, aunque el término más adecuado para referirnos a nosotros debería ser ese: discípulos de Cristo, más que la palabra cristiano. La palabra cristiano solo aparece 3 veces en la Biblia, y la palabra discípulo aparece más de 100 veces, no recuerdo ahorita si 200 y tantas veces. Pero somos discípulos, aprendices, seguidores de Cristo. Eso es lo que somos. Cuando un hombre se mete en una religión, se vuelve discípulo del líder de esa religión, se vuelve discípulo de la metodología, del sistema, de la educación, de las estrategias de esa religión. Y nosotros no estamos en una religión, nosotros estamos aprendiendo de Cristo, conociendo de Cristo. Por eso Pablo oraba por eso. Decía: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Lo que habría que imitar de Pablo es su fe, la fe que él tenía en Cristo. No que si andaba con sandalias, no que si construía tiendas, no que si viajaba de alguna manera, no que si se abstenía de ciertos alimentos, o que como alguna vez se rasuró la cabeza por causa de los judíos, o que cuando llevó a Timoteo en su segundo viaje misionero lo tuvo que circuncidar por causa de los judíos. Habrá muchas cosas que no vamos a hacer que él hizo, sino a través de lo que el Espíritu Santo nos lleva a entender, para que sepamos cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En Cristo, que es nuestra esperanza, tenemos que conocerlo a Él, saber quién es Él. Si mora en nosotros y decimos que somos cristianos y decimos que somos discípulos de Cristo, tenemos que saber quién es Él. ¿Qué nos ha prometido? ¿Por qué nos ha salvado eternamente? ¿Y cuál es la gloria de su herencia en los santos? Todas esas promesas tan maravillosas que posicionalmente ya podemos disfrutar desde aquí. Para que podamos disfrutar de un testamento, tenemos que esperar que las personas se mueran, para decir entonces ya tomo posesión de mi testamento. Aunque hay testamentos que se dan en vida, o hay testamentos que se dan bajo ciertas condiciones. Mientras yo viva, tú no puedes tomar esta agua, ya es tuya, pero hasta que yo me muera tú te la puedes tomar. En el momento que muera, o hasta que cumpla los 35 años, entonces tú vas a poder tomar de esta agua. Mientras, trabájale. Conozco casos así y personas así. Nosotros hemos disfrutado un testamento, disfrutamos ese testamento con todo lo que incluye en este mundo. Desde aquí, sí, evidentemente Cristo murió. Evidentemente el sello del testamento que nosotros tenemos es que Cristo lo selló con su muerte y con su resurrección, y ascendiendo al Padre por ti y por mí, intercediendo por Él. Así que nosotros tenemos una herencia maravillosa. Muchos no sabemos de qué se trata, algunos no saben de qué consiste y cuál la supereminente grandeza de su poder, el archirrecontrapoder que tiene el Señor. Cuán grande es Él, cuán maravilloso es Él. Entonces, cuando Dios permite pruebas en nuestra vida, lo que Pablo estaba diciendo es que abriera el entendimiento para que conocieran los propósitos de Dios en sus vidas,
para que supieran qué estaba haciendo el Señor. Y no solamente decir, pues bueno, estoy pasando, estoy sufriendo, padezco y demás, sino sepamos el por qué y para qué. A veces nosotros le preguntamos a Dios, y he escuchado esta frase de muchos hermanos que dicen, no le preguntes a Dios para qué. ¿O cómo? Más bien, ¿por qué? No le preguntes a Dios por qué permite esto, mejor dile para qué. No le preguntes a Dios nada. Mejor abre bien tus ojos, analiza tu vida y ve si andas en la fe para saber si lo que Dios está permitiendo en tu vida es para llamar tu atención, para que tú aprendas, para que yo aprenda a depender de Él. Pablo oraba de esa manera. Dice, supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, según el Espíritu obra en nosotros, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así es que parte de lo que estamos estudiando vemos esas bendiciones que Dios nos ha dado. Vemos el apóstol Pablo cómo oraba por esta iglesia. Otro aspecto de nuestro bosquejo es nuestra posición espiritual en Cristo. Ya estudiamos esto. Hablamos qué posición tenemos, ¿sí? Tenemos una posición bien estratégica, bien especial, cada uno haciendo su función y el propósito que Dios nos ha llamado. Como punto 1 vemos la relación del creyente con Dios, una relación presente, pasada, presente y futura. ¿Cómo nos relacionamos en ese Dios tan maravilloso? Vemos a los judíos y gentiles reconciliados y hechos uno en Cristo. La palabra de Dios en Efesios nos hace uno. Ya no son griegos y judíos y gentiles, ya somos uno en Cristo. La segunda oración de Pablo pidiendo iluminación en el capítulo 3, eso ya lo estudiamos también. Vemos la necesidad de andar en unidad. Efesios 4 nos habla de la importancia de vivir en unidad. Cuando una familia, por eso mucha gente se va de la iglesia porque no ve a la iglesia como una familia. Cuando una familia se disgusta, sí se separa, porque la carnalidad los hace separarse. El orgullo, el rencor, la maldad, el andar en la carne y no depender del Espíritu Santo separa a las familias. Pero cuando una iglesia como familia se ve, a pesar de los problemas, se exhorta uno a otro, se alienta uno a otro en el amor, pero permanecemos juntos. No hay formalismos, no hay liturgias, no hay protocolo, hay lo que dice su palabra. Su palabra rige nuestras vidas como iglesia. A veces defendemos más las liturgias, el protocolo, lo sistemático, lo académico, que lo que Dios dice en su palabra. Tenemos que ir a su palabra. Hay iglesias que no están haciendo lo que Dios dice en su palabra. Hay iglesias que entretienen a las personas, que aplican psicología, que aplican hinduismo, cuestiones motivacionales, aplican hipnosis colectiva, individual y entretienen a la gente. Pero yo estoy seguro que saliendo de ahí, después de unos días o del mismo día, regresan a su misma condición. Cuando la Escritura nos habla, andad en unidad, no solo nosotros tenemos que aprender a andar en el Señor, sino también andar juntos hacia la misma dirección. Efesios 4 explica perfectamente esto. Ya lo hablamos y lo estudiamos. Otro punto importante en cuanto a lo que hemos estudiado es andad no como los otros gentiles. Ya vimos eso también, ¿se acuerdan? Estuvimos estudiando que no debemos comportarnos como si fuéramos peor que inconversos o que inicuos y gente que no conoce al Señor. Sin embargo, la palabra de Dios aquí en Efesios 4:24 nos invita a vestirnos del nuevo hombre. Si entendemos que hemos muerto con Él, entonces vamos a vestirnos de Él. Él es el que nos viste. A nosotros no nos gusta andar desvestidos en la calle, ni en la casa, por muy
privada que sea nuestra casa, no es lo más común andar desvestidos. Así es que Él nos desvistió del viejo hombre en la cruz y nos vistió del nuevo hombre según fuimos creados en Él. Eso es parte de lo que vimos. Y aquí es donde vamos a llegar. Como estuvimos estudiando ya en el capítulo 5, debemos andar en pureza. Por eso vemos ahí: andad en amor, andad como hijos de luz, andad sobriamente y andad llenos del Espíritu Santo. Aquí es hasta donde vamos, ¿sí? Así es que lo que vamos a iniciar el día de hoy, porque no vamos a terminar, vamos a entrar a Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Aquí voy a poner los textos para ir un poco más rápido, si es que se puede. Aquí los vamos a manejar así. Hay que entonces entender, aunque no vamos a estudiar específicamente todo el ministerio del Espíritu Santo, que no es mala idea, vamos a entender qué es el propósito de Dios al mandar al Espíritu Santo. ¿Para qué mandó Dios al Espíritu Santo a esta tierra? Vemos ahí en Juan 14 y en Juan 16 que Jesús dice la necesidad de irse para que el Espíritu Santo venga. Y me fascina cómo dice el Señor, es maravilloso cómo dice el Señor, para que venga el otro consolador. Desde Juan 14 ya el Señor estaba diciendo que era necesario que Él se fuera para que viniera el otro consolador. Y Él dice ¿para qué? Así es que Dios tiene un propósito al mandar a su Espíritu a este mundo, al mandar a su Espíritu a morar con nosotros. En el Antiguo Testamento no estaba el Espíritu permanentemente en todo el pueblo, solo en algunos. ¿Se acuerdan cuando David peca con Betsabé? Él le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Una de las cosas terribles que muchos hombres del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan de Sansón? ¿Por qué Sansón fue destruido? ¿Por qué Sansón fue derrocado? ¿Porque le cortaron el cabello? ¿Porque era mosh? ¿No? Traía su melena larga. Mucho tiempo nos hicieron creer eso y yo lo creí. ¿Tú lo creías eso? ¿Que la fuerza de Sansón radicaba en su cabello? Las caricaturas y las historias de la televisión nos han dicho o nos hacen creer que por su cabello. Yo me pregunto cuántos hombres tienen el cabello largo y no les pasa nada, ¿no? El Espíritu Santo lo dejó. Y si vemos la historia de Sansón, cuando él se arrepiente, cuando el Espíritu Santo regresa, es cuando entonces puede derribar los muros. Acuérdense que era un juez y Dios lo había llevado para hacer juicio, y se enreda nuevamente en trampas y argucias de mujeres, en la cual se desvía de la verdad y deja de depender del Señor. Por eso en Efesios 5:18 dice, vamos a leerlo juntos, 1, 2, 3. No en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Realmente algunos tratan de justificar ahí el primer milagro que hace Jesús en el capítulo 2 de Juan. ¿Cuál es el primer milagro que hace Jesús? En las bodas convierte el agua en vino. Pero nos quedamos ahí. Pero lo interesante de analizar ese pasaje es en dónde pone el agua o de dónde toma el agua. Era bien importante lo que estaba haciendo Jesús ahí. Y algunos años recién convertido, con tal de no justificar que el vino es malo, yo decía, no era el mismo vino, no tenía alcohol. Eso no es cierto, porque la uva fermenta. Aquí no hay ¿cómo se llaman los que prueban? No, tiene otro nombre. Un sommelier. ¿Quién dijo eso? Gracias. Un sommelier. Yo conozco a uno y ya alguna vez platicando con él, no por el interés de probar, sino con el interés de saber cómo se fermenta el vino y cada tipo de alcohol o de bebida con alcohol, cómo se hace. Es interesante saber eso.
Y yo recuerdo recién convertido decía, no, en las bodas no fue el mismo vino. Y algunos dicen, y yo defendía mucho esa idea, pero no es cierto. Si dice que el Maestresalas trajo el mejor vino, era un buen vino. Imagínense, y no voy a promoverles y a provocarles a que vayan a experimentar, para que una cuba sea realmente, digámoslo así, grata, tiene que tener una proporción de agua y una proporción de vino. De hecho, este sommelier me decía que no se combina nunca el vino con agua ni con refresco. Dice, se debe tomar solo y después se debe de tomar en el transcurso de 1 hora agua. Y ya me daba sus recetas, ¿no? Y me decía, si no te quieres emborrachar, tienes que hacer esto y esto. No les voy a decir que hagan, ¿eh? Entonces, el punto es que realmente aquí el ejemplo que nos da el apóstol Pablo con respecto del vino está hablando claramente que el vino produce algo en nuestra sangre. En pocos minutos o segundos, cuando ingerimos alcohol, el alcohol llega a nuestro cerebro por el torrente sanguíneo. Tendríamos que ver una explicación cómo baja nuestro estómago, cómo nuestro estómago lo convierte, lo procesa y lo hace circular por todo el cuerpo. Así son los alimentos, ¿no? Entran a nuestro estómago, no se quedan en la garganta. No somos como las vacas que regresan el alimento, entran a nuestro estómago. Por eso tenemos esta válvula que está aquí, que se llama ¿cómo se llama? Que no permite que los alimentos se regresen. No permite que los alimentos se regresen. Entonces nosotros empezamos a procesar nuestros alimentos y empiezan a aprovecharse los nutrientes, empiezan a aprovecharse las proteínas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues el vino hace una misma función y la hace muy, muy rápido. Quienes no tomamos regularmente, el vino puede causarnos embriaguez inmediatamente. Yo recuerdo a mi padre que él no tenía regularmente la costumbre de tomar, pero mi papá cuando tomaba una sola copa, a mitad de la copa ya estaba borracho. Yo decía, ¿por qué? No sabe tomar. Y algunos se jactan, ¿no? Yo sí sé tomar, me tomo toda una botella y no me pasa nada. Lo que pasa es que ya está tan afectado su cuerpo, tan acostumbrado, ya lo necesita de alguna forma, justificándolo, que pues puede tomarse algo y no le pasa nada. Y aquí cuando dice la Escritura, ¿qué produce el vino en nosotros? El Antiguo Testamento, en los Salmos nos dice que la sidra y el vino no es para los reyes. Así dice. Y nosotros a veces ingerimos alcohol pensando que pues no pasa nada, es una costumbre, es una tradición. Los argentinos, los españoles ingieren vino en sus comidas porque la cultura dice que ellos tienen y están acostumbrados a tomar vino. Cuando Dios, según Romanos capítulo 6, versículo 4, nos dice para que andemos en novedad de vida, no necesariamente tenemos que hacer lo que la cultura dice porque soy mexicano o porque soy de Apan, donde había antes mucho pulque, y entonces tengo que probar el pulque, ¿no? Yo tengo un tío que tenía muchas tierras y tinacales de pulque. Yo recuerdo de niño haber ido y ver y meter el dedo para que se cortara el pulque a esas tinacales. No podías tocarlo, ¿te acuerdas? Entonces no podemos, de acuerdo a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia, a nuestra costumbre, aún de nuestros padres, decir, aquí en la mesa todos tomamos vino. El pecado que Dios nos muestra, según 1 Corintios capítulo 6, según la Escritura en varios pasajes, en Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice que la borrachera es un pecado, es obra de la carne, por lo que produce, por lo que hace en nosotros. En el momento que altera nuestro cuerpo el alcohol, cualquier tipo de alcohol o de bebida adulterada o alterada, afecta a nuestro organismo. Por eso, cuando viene esta segunda parte, dice, no embriaguéis con vino. El punto de todo, y no quiero que
tomen como excusa para decir, el pastor ya nos dio permiso de echarnos una, siempre y cuando no me embriague. Muchos de ustedes pueden aguantar varias, pero ¿cuál es tu límite? El único que puede llevarte a tener victoria en esa área de tu vida es el Espíritu Santo. Si tú dices, ya dejé, no te creo. Si tú dices, ya pude, no te creo. Si tú dices, el programa 24 horas ya me llevó a hacer esto, no te creo. Pero si tú dices, no pude y solo el Espíritu Santo lo hizo, entonces sí te creo. Porque muchos se jactan de que han dejado de tomar, y aparte de comer, han dejado de tomar y dicen y le atribuyen al programa 24 horas, le atribuyen a tal pastor, le atribuyen a tal hombre, le atribuyen a su dominio propio, le atribuyen a sus propias fuerzas y decir, yo soy tan fuerte que yo hoy cumplo 25 años sin tomar. Yo tengo un hermano en la sangre que se jacta de ser padrino, pero tiene 2 o 3 mujeres y 2 o 3 hijos regados, pero ya dejó de tomar. El único que obra en nosotros es el Espíritu Santo, y es lo que vamos a estudiar. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y esa frase disolución quiere decir desenfreno. El vino transforma a las personas. No es cierto que tú conoces a personas o eres parte de ellas, no lo sé, pero tú conoces a personas que cuando toman se transforman. Son serios, callados, y nada más se toman una y hasta bailarines, ¿sí o no? Y platicadores y organizadores, y organizan la fiesta y son el bufón de la fiesta, pero cuando están solos, ¿se acuerdan que hemos visto comerciales de qué puede hacer el vino en las personas? Cuando este hombre se levanta de su cama y está su esposa a su lado y le dice, se le queda viendo la esposa horrible y le dice, pues ¿qué hice? Sale de su habitación y está su familia y lo quieren golpear, va caminando por la calle y otra persona se enoja con él. Cuando uno se pierde por lo que ocasiona el vino, ya no es dueño de sí mismo. Y por supuesto hay muchos creyentes que me están escuchando que todavía les gusta tomar y se pierden. Conocí un hermano en México que durante muchos años, durante toda su vida o gran parte de su vida, fue alcohólico. De esos alcohólicos, pero su padre le hereda un negocio, él trabaja en ese negocio y por gracia de Dios es un hombre próspero, pero precisamente por lo mismo que tenía tanto, invitaba a todo el mundo. ¿No es cierto que cuando tú vas a tomar te sobran amigos? Pero cuando tú les vas a pedir que te presten para comer, no hay ninguno que te diga, yo te presto. Pero cuando abres tu casa, te llueven amigos. Yo tengo un vecino allá enfrente que eso es. Me da tanto pesar y tanta tristeza. Y es tan difícil compartirle del Señor. Difícil porque no quiere, porque no se deja. Pero me acuerdo de este hermano que por mucho tiempo, recuerdo que según él platica, llevaba mucho dinero y a donde fuera todos lo atendían, todos le hacían. Se le acababa el dinero y amanecía tirado en una esquina y su familia tenía que andar buscándolo 1 o 2 días en las calles hasta que lo encontraban. Ya todo perdido, sucio, andajoso, robado, sin zapatos. Lo subían a su casa y su esposa siempre con amor lo recibía. No dudo que hubo momentos en que ella se enojó, dudo que hubo momentos en que ella quizás peleó, pero ella lo recibía, lo bañaba, le ayudaba y lo hacía levantar. Por mucho tiempo estuvo así. Él viene al Señor, por la gracia de Dios él conoce al Señor Jesucristo y sin predisponer nada, él había ido a grupos de 24 horas, grupos anónimos, grupos de no sé qué, había estado internado en una granja, había estado internado en un hospital, había hecho 1000 cosas y solo porque haber creído en el Señor, él deja de tomar. Y dejó de tomar por 2 años. Y de repente, un día me llama
un sábado me llama y me dice: pastor, quiero hablar contigo. Creo que fue un domingo o un día me habla y me dice: quiero hablar contigo. ¿Qué pasó? Dice: necesito platicar contigo porque el sábado estuve perdido en el alcohol. Y me extrañó porque yo tenía ya 2 años de conocer que no había tomado. Dije: ¿qué pasó? Total, vino a la casa, vino a Pachuca, platiqué con él, con su esposa. Dije: ¿qué pasó? Dice: mira, yo cada vez que me reúno con mi familia tengo la tentación de tomar. Y cada vez que me reúno, como tengo la tentación, lo que hago es compartirles de Jesucristo. Y estando ahí, pues me eché una y les seguí compartiendo de Jesucristo. Me eché otra y seguí compartiéndoles de Jesucristo hasta que ya no supe de Jesucristo. Dice: me siento tan avergonzado y tan mal. Dije: pero algo pasó, dime, explícame, vamos a ver qué pasó. El Señor me guió para empezarle a hacer algunas preguntas. Total, por gracia de Dios, el Señor saca algo y dice que él empezó desde hace un mes a tomar un aperitivo, un digestivo, porque les damos títulos medicinales al alcohol, ¿no? ¿Tienes gripa? Échate un tequila, ¿no? ¿Sí o no dicen eso? ¿Estás enfermo del estómago? Tómate un vino tinto. ¿Sí o no? Como que ahora no saben nada, ¿no? Y a todo le ponemos: ¿estás enfermo? Úntate alcohol y tómate tantito para que se te vaya, y para que se te abran los bronquios. Yo no sé, hasta el alcohol le quieren poner casi, le falta 1 grado para hacer carne. Y puras onceras que hacemos para justificar que queremos tomar y embriagarnos con el vino. ¿Sí o no? Bueno, pues este hermano dice que empezó a tomar un digestivo, que tenía algunas molestillas, y alguien le dijo: pues tómate un digestivo. Pues se compró un digestivo de 1 litro y lo guardó ahí en su casa. Y entonces él empieza a tomarse cada comida, no sé si antes o después, ya debe ser después o antes. A ver, ¿cómo se toma, antes o después? ¿Ya ves que sí saben? Pues este se lo tomaba antes y este después. ¿Y sabes qué pasó? Al estar tomando durante un mes, fue promoviendo una vez más el deseo de querer tomar. Y cuando menos pensó, ya estaba ahí. Dice la Escritura en capítulo 2 de Apocalipsis: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Vamos a verlo nada más para ver. Cuando el Señor le dice a la iglesia, Apocalipsis capítulo 2, vamos a ver si el versículo 5. Vamos un poco más arriba. Aunque aquí no es específicamente el punto del alcohol, sino toda su vida. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Es bien curioso. Aquí en el capítulo 5, el capítulo 2, versículo 1 en adelante, está hablando de la misma iglesia que el apóstol Pablo le escribe esta carta. Pero ya había pasado, según los investigadores, 1 generación. Probablemente habían pasado 40 años, probablemente. Esta iglesia ejemplar que vemos en esta carta, ahora vemos una exhortación de parte de Cristo mismo sobre esta iglesia, porque había dejado lo más importante, y no el trabajo, y no las obras. Fíjate bien, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene los 7 estrellas en su diestra, Cristo, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Oye, estas características que tiene esta iglesia, cualquier iglesia las quisiéramos. Que toda la iglesia fuéramos de alguna manera obras, tuviéramos obra, arduo trabajo, pacientes, que no podemos soportar a los malos, y que hemos probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Los nicolaitas eran una secta elocuente de hombres que engañaban a las personas.
Y aquí habla de ellos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente. ¿Por qué? Y no has desmayado. Hoy yo quisiera, como pastor, humanamente decir, estamos en una iglesia donde sufrimos agravios, donde escudriñamos, donde tenemos paciencia, donde trabajamos arduamente por amor al Señor y no hemos desmayado. Hasta aquí como que todo va muy bien, ¿no? Pudiéramos decir es una iglesia ejemplar. Es la misma iglesia que hablamos de acá, de Efesios. Luego dice, pero tengo contra ti. Cuando alguien tiene algo contra alguien, no le celebra un pastel, ¿o sí? Habla fuerte o seriamente con esa persona. Cuando tu marido te dice, quiero hablar contigo, ven para acá. Desde cómo te lo dice ya sabes que hay problemas. Cuando mi mujer me habla por teléfono en horarios que ya sabe que tengo estudio, mi primera pregunta es, ¿ahora qué hice? En broma se lo digo. Pero cuando alguien tiene algo contra nosotros, hay que poner toda la atención y saber de qué se trata, porque no es algo ligero, ni es algo sencillo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso dejó su primer amor. Este hermano que cayó en el alcohol dejó de estar enfocado en el Señor y por eso cayó. Todos los que estamos aquí, sin excepción alguna, somos potencialmente capaces de volver a caer en lo que ya hemos tenido victoria. No te jactes nunca de que tú ya nunca vas a hacer eso, o de que veas que otro que está haciendo lo que tú hacías y que ya tienes victoria, le señales con tu mano, porque probablemente tú vuelvas a caer. Ahí es donde tiene sentido cuando la Escritura dice, mirad cómo andemos. Cuando dice también que el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque cuando más habladores somos, juzgando y condenando lo que otros han hecho, es cuando nosotros más fácil podemos caer. Y he conocido muchos casos en mi propia vida. He conocido muchos casos en muchos hermanos. Y luego dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Dejó su primer amor. ¿Te das cuenta que de alguna manera la iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora, era una iglesia diligente, era una iglesia que se esmeraba, era una iglesia cuidadosa, que no desmayaba, que lo hacía por amor al Señor? Pero había dejado su primer amor. Y su primer amor significa había dejado de depender del Espíritu Santo. Las obras todos las hacen. Los inconversos pueden leer la Biblia para atacarla, pueden portarse honestamente, rectamente, y cuando le conviene usa la Biblia y cuando no, no. El que se desenfoca del Espíritu Santo, dejar de depender de Él, en ese momento es igual que todos los religiosos y dejamos nuestro primer amor. Cristo no está compitiendo lugares y a veces nosotros hay que darle su lugar a Cristo. Hay que depender de Él, dejar que el Espíritu Santo, y es lo que vamos a estudiar en la segunda parte de Efesios, hay que dejar que el Espíritu Santo haga su obra en nuestras vidas y entender a qué Dios le mandó a nosotros, por qué mora el Espíritu Santo con nosotros, por qué nosotros nos jactamos que si hubiéramos estado como Pedro, ahí entre los 12, no hubiéramos abandonado al Señor y no hubiéramos negado al Señor. Ahorita lo decimos, pero si hubiéramos estado en ese momento no lo hubiéramos hecho lo mismo que ellos, porque todavía no tenían el Espíritu Santo. Y tú y yo lo tenemos y lo negamos. Y lo negamos con nuestros hechos. Y lo negamos no dejando a Cristo que gobierne nuestras vidas, al Espíritu Santo que controle nuestras vidas. Y entonces fácilmente caemos en drogas, caemos en alcohol, caemos en inmoralidades, caemos en pornografía, caemos en prostitución. ¿Yo? ¿Cómo? Adornada y elegante, social y casual, o como le quieras poner. Un hombre que anda en alcohol se expone a hacer otro tipo de pecados. Por el ambiente, por lo propicio de las circunstancias, se expone. Y ya no nada más va a ser que está embriagado, que está controlado, desordenado, porque por su cuerpo corre el vino, sino aunado a eso,
va a caer en mentiras, va a caer en fornicación, va a caer en robos, o va a ser otro tipo de pecados que se complementan con este ambiente. Es propicio para ello. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice Pablo. Y es cierto. De alguna manera muchas personas se juntan, no me pasa nada, y empieza uno a tentar a la tentación o al diablo. No me pasa nada, yo puedo andar aquí y no tomar. Yo puedo entrar a un antro y no hacer nada inmoral. Puedo entrar a esos lugares donde hay mujeres desnudas y me puedo mantener sin codiciar. Fíjense que son ceras, decimos. ¿Sabes qué, hermano? Un pecado nunca va solo. Escucha lo que te estoy diciendo. Un pecado nunca va solo. Le acompañan otros más, o se propician otros más. Y el alcohol propicia muchos pecados más. Puedes tomar, es tu decisión. Lo deseas hacer, es tu decisión. Pero si te atrapa, dice en 2 de Corintios, vamos a ver, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 23, perdón. No es 1 de Corintios, disculpen, 1 de Corintios. Estoy en otro versículo, 6:12. 1 de Corintios 6:12, disculpen. 1 de Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ese desenfreno que produce el alcohol que habla el pasaje: no embriaguéis en vino en lo cual hay disolución. Es desenfreno. Ese desenfreno es eso ilícito que nos controla y nos domina. Vamos a 1 de Corintios capítulo 10 versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. 10:23. La Escritura nos dice: todo me es lícito. Hay cosas específicamente que la Biblia dice que son pecado. Y hay más de 6, 8 o 10 listas en la Biblia, listas que enlistan los pecados. Enlistan los pecados. Y si tú dices que el fumar, porque no está en la lista, no es pecado, entra en estos principios 6:12 y 10:23. No todo conviene, no todo edifica. ¿Sí? Habrá cosas que la Biblia no diga específicamente que sea. No sé, se me ocurre alguna cosa. El fumar. Como no dice la palabra cigarro ni fumar, pues entonces es lícito. No puedes deducir eso. Si lo que haces, hasta el deporte mismo, hasta el ejercicio mismo te obsesiona y te lleva todo el tiempo a eso, ya no es lícito, porque no te domina y te controla y te hace creer que tú estás bien por eso que haces. Por eso Pablo decía que el ejercicio corporal para poco es provechoso. No porque sea malo que vayas al zumba. ¿Sabes qué? Porque pienses que lo que te da vida, que lo que te da esperanza, que lo que te hace estar bien es eso y no Dios. Ese es el punto. Entonces, si alguna persona decide tomar una copa, no me es de tropiezo, pero tienes que tener cuidado porque no sabes cuál es el límite. Mi límite son 3. Algunos dicen, ¿no? Yo 3 y ya. Y si te pasas de 3, pues ya pierdo el límite. Pero con 3 puedes estar borracho o borracha. O con una. Y la Biblia dice que la borrachera es pecado. ¿Sí? Vamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 6 versículo 9. Vamos a ver 2 listas y ahí lo vamos a dejar. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No erréis?
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. ¿Qué dice? La borrachera es una enfermedad, argumenta, ¿no? Es cierto que a veces algo se puede volver patológico, como las mentiras, pero finalmente el origen es la carne y es el hombre caído de Adán. ¿O hay una medicina que diga, tómate 3 cucharadas para que se quite lo borracho? Ya tratan de argumentar eso y creo que ya inventaron ahí una medicina para quitar cierto tipo de cosas. Y cómete tal chicle y ponte un parche aquí para que te quite el deseo de fumar. Pero finalmente está segregando cierta cafeína o cierta, ¿cómo se dice? ¿Del tabaco? Nicotina, para que tú digas, mi cuerpo ya está recibiendo, porque la justificación del carnal es decir, el cuerpo lo pide y al cuerpo lo que pida hay que darle. Es una filosofía del diablo. Oye, si pensaras de esa misma filosofía es porque el Espíritu lo pide y a lo que el Espíritu Santo pida hay que dejarlo hacer. ¿No sería mejor decir eso? Y como el cuerpo lo pide, hay que ver inmoralidad, pornografía, emborracharse, embriagarse, porque el cuerpo lo necesita. Es que ya lo necesito, hermano. Los que toman pastillas, según los lugares donde capacitan o tratan de capacitar o recapacitar o regenerar a esas personas, dicen que la única cosa que no puedes quitarles de tajo son las medicinas, esas pastillas que se toman para drogarse. Dice, si se los quita se muere. El punto es eso, que el hombre ha dado a los pecados, les da el calificativo de enfermedad y no lo muestra como pecado. Aquí dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Estamos en Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Me llama mucho la atención como siempre empieza con adulterio. En muchas listas que vamos a ver empieza adulterio y fornicación. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, ¿qué? ¿Qué más? Envidias, luego, ¿y qué? Borracheras. ¿Cuándo una persona está borracha? Cuando el alcohol lo domina. ¿Cuántas se tuvo que echar? Media. Yo me acuerdo cuando una vez estábamos en una escuela X, que no voy a decir nombre, y una hermana X, que no voy a decir nombre, llevó una gelatina de rompope X, hizo unas gelatinas de esas de cuadrito como la de ayer, ¿te acuerdas? Así de cuadrito, y le pone rompope a los niños en la escuela, imagínense. Llegaba una niña y se comió 5 gelatinas con rompope y decía, maestra, me siento mareada. Estaba borrachita la niña con gelatina de rompope. Hay quienes se pueden emborrachar fácilmente y eso nunca se nos olvida, y cada vez que vemos a esa persona nos acordamos y platicamos. Y te acuerdas cuando tomaron gelatina, ya no más gelatina con rompope. Imagínate una escuela con puros niños y llevarles gelatina de rompope, pues sí, no les ayudó. Hay quienes se emborrachan con rompope, tal vez, pero en el momento que tú ya no seas dueño de ti mismo, no te hagas el valiente. Dicen, si toma no maneje, ¿no dicen los anuncios? Y que ya hablando en serio y todos esos chistes que salen ahí de los borrachos, ¿no? Se inventan cosas para justificar todo el tiempo. Y que yo me siento bien y que soy el más macho. Y yo he conocido muchas personas pleiteras, pendencieras, que cuando estaban tomados se bajaban del coche a echar pleito a quien fuera y se peleaban. ¿Quiénes eran de esos? Alza en su mano. ¿Y echaban pleito? No voy a preguntar si siguen siendo, nada más pregunté qué eran. Así es que la borrachera es un pecado.
y le pongas nombre que tú quieras. Es cierto que Pablo le dijo a Timoteo: toma vino por causa de tus malestares. Ahora, si tú me llamas: pastor, me siento mal del estómago, yo te diría: toma Melox, Copetate, ¿qué más? Todos esos menjurjes. Pero no te voy a decir: échate un vinito tinto para que se te acalme o se te apacigüe el estómago. Mi padre lo que hacía para cuidarse o curarse cuando estaba enfermo del estómago, se tomaba una coca con bicarbonato y con limón, y con eso quedaba. Menjurjes, ¿no? Pero el hombre justifica en todo momento la idea de tomar y de decir que no es malo delante de Dios. Otros satanizan todo, llegan al extremo de decir que en una mesa de un creyente no debe haber una copa de vino tinto. Yo he estado con hermanos, con pastores que han tomado vino tinto a la hora de comer. Es su decisión. ¿Les voy a juzgar o condenar? No. Tú decídelo, pero te expones, te arriesgas. Si decides que no, no digas: yo dejé de tomar porque ya pude, porque no es cierto. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer, entendiéndote que esa nueva vida te lleva a ser muy diferente. Así es que solo vamos al principio, ¿sí? No embriaguéis en vino, en lo cual hay desenfreno, desorden. La Biblia es muy clara al respecto, y vemos casos del Antiguo Testamento, donde un padre, sus hijas lo embriagan para tener relaciones con él y de entonces tener descendencia, porque ellas dijeron: ya no hay hombre en la tierra y nos vamos a quedar solas. El embriaguez lo llevó a hacer algo, y hasta la actualidad existen esas dos razas. No me acuerdo si son los amonitas, no recuerdo en este momento, pero estábamos estudiando el otro día que de quién de esas dos hijas salieron una descendencia que hasta la actualidad existe, o que en la Biblia relata de ellos más cosas. Le embriagan y entonces se justifican. No hay nada que nos justifique delante de Dios el que nos emborrachemos. Es como una mentira piadosa. Si ahí vimos el listado de Gálatas, que los pecados no hay tamaños ni escalas, dice que la hechicería es igual que la mentira. Entonces tendríamos que decir: hay brujería no tan mala o hay brujería buena. No es cierto. Tendríamos que decir entonces: hay borrachera no tan mala, o hay mentiras no tan malas, o hay orgías no tan malas, porque ahí dice toda la descripción de los pecados. Encontramos un montón de listas de pecados donde la Biblia nos dice claramente que es pecado, y la borrachera es un pecado. ¿Qué hace la borrachera en nosotros? Nos controla. Ya no somos dueños de sí mismos. Estamos actuando por instinto, estamos actuando bajo el efecto del alcohol, y ya no eres dueño de ti mismo. El hombre que cae en eso, cuando íbamos al centro, ¿te acuerdas, Paco? Luis, Beto, ¿llegaste a ir alguna vez con nosotros? Quizás Luis, Eric, que íbamos aquí a Telles, ¿te acuerdas? Y les compartía de lo que dice Dios. Tan así era la palabra de Dios que ellos pensaban que yo era un alcohólico. Les decía: Dios puede hacer esto, la palabra de Dios dice esto, y solo las mencionaba Dios. Y cuando yo les dije que nunca en mi vida me había emborrachado, no me creían. Porque dice: es que lo que tú compartes es cierto, pero no soy yo, es Dios, mostrándole una verdad a la gente y mostrándole la salida a las personas. Solo Dios nos puede librar de eso. No es a través del alcohol como nosotros vamos a poder tener bendición o olvidar. La gente toma por olvidar, la gente toma por despecho, la gente toma porque se siente herido y canta canciones al corazón afligido. ¿Te acuerdas? ¿Cómo pones tus canciones ahí para lastimarte y hacerte harakiri y rasgarte más? ¿Sí o no? Y me abandonó. Sí, cierto. Y ahí estás todo el tiempo. Y se me fue sin pagar. También, sí, cierto. Una u otra cosa.
¿Te das cuenta cómo se van asociando las cosas? Finalmente la obra de la carne expresa plenamente para llevarnos a hacer cosas en contra de Dios. Y lo que viene después, que vamos a estudiar la próxima semana, dice: antes bien. Ese antes bien es mejor aún. De este modo, ¿qué otra pudiéramos decir? Antes bien, mejor así, en vez de, ¿sí? O en lugar de, antes bien. Esa Pablo la usa varias veces, pero dice aquí, antes bien, mejor así, sed llenos del Espíritu Santo. Y va una pregunta y ahí la dejamos. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Será entonces que el Espíritu Santo me va a llenar más y más? ¿Será cosa de pedirle a Dios, lléname de tu Espíritu? Cuando Efesios 1:13 dice que el Espíritu Santo vino a morar en nuestros corazones por haber oído y creído la palabra de verdad. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué significa? Muchos de nuestros cantos que todavía tenemos en ese corario azul dicen: dame más y más de tu Espíritu. Hay muchas cosas que todavía decimos y hacemos que nada tiene que ver con lo que dice Efesios 5:18. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y de este pasaje se han sacado doctrinas tan equivocadas para decir que ahora debes estar borracho del Espíritu Santo. Y todos los que se tiran, se revolcan y hacen cosas como animales o como perros o como si estuvieran embriagados y borrachos, dicen que están borrachos del Espíritu Santo. Eso les ha hecho querer el diablo, pero eso no dice aquí. Hacen una deducción. Si no es así, si el vino hace esto, pues el Espíritu Santo debe hacer esto. Si tú saltas, pues salta para Cristo. ¿No dicen los cantos? Si saltas para el mundo, mejor hazlo para Cristo. No podemos usar esa premisa o ese comparativo de decir, si mentías y robabas, pues roba para Cristo, roba las almas. No es cierto. No podemos caer en esa idea satánica de decir que vamos a embriagarnos del Espíritu Santo. Eso no dice aquí. Y mucho tiempo yo creí que tenía que pedirle más y más y más Espíritu para que Él fuera derramando más y más y más Espíritu en mí. Y no es así. No tengo que pedirle más porque ya me lo dio todo. Entonces, cuando tú y yo le estamos pidiendo más y más, no hemos entendido. No hemos entendido. Y explicar este pasaje, este solo versículo no es sencillo. Pero vamos a depender del Espíritu Santo para que Él te lo explique a ti. Ahí lo vamos a dejar. No embriaguéis con vino. Tenemos que eliminar esa primera parte del versículo, eliminar en el sentido, explicarla y dejarla aparte para explicar qué significa, mejor aún, ser llenos por el Espíritu Santo. O de esta manera, mejor así, ¿cómo es que el Espíritu Santo llena nuestras vidas? ¿Y cómo lo va a hacer? Así es que yo te invito a que pienses esta semana, estés orando y estudiando las Escrituras y juntos podamos la próxima semana descubrir lo que la palabra de Dios nos enseña cuando dice: sed llenos del Espíritu Santo. Pónganse de pie y vamos a hacer una oración, por favor. Amado Padre, queremos agradecerte esta mañana por lo que es tu palabra, por esta carta tan hermosa que es la epístola a la iglesia de Éfeso. Gracias, Señor, por toda la exhortación que a través de ella también a nosotros nos das, que es una carta que es para todos, que sin duda llegó un momento en que en este tiempo las iglesias compartían las cartas del apóstol Pablo, en una carta que circulaba por muchas iglesias. Algunos piensan que solo fue particular, algunos piensan que solo fue de una carta ambulante. Lo que sea, Señor, es tu palabra y nos hace tener gratitud contigo por lo que dices
en ella y lo que nos exhortas como iglesia. Enséñanos, Padre, necesitamos que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, que traiga luz a nuestros ojos, espiritualmente poderla comprender y entender qué significa ser llenos del Espíritu Santo. Gracias te damos por tu palabra, rogamos en el nombre de Jesús que sigas obrando y te damos gracias por lo que vas a hacer en esta tu iglesia. Suple nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Padre, tú sabes el tiempo, si tú quieres, si así es tu voluntad, que se construya un lugar donde nos podamos reunir. Tú sabes el tiempo y el momento y proveerás todos los recursos, así como proveíste para el terreno, proveerás, si así tú quieres, y es tu tiempo, para que nosotros podamos iniciar una construcción. En tus manos está, Señor. Nosotros solo queremos obedecerte y creer en lo que tu palabra dice. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Héctor, si terminas, por favor. No sé si se fueron todos los músicos. Pues cantamos en lo que nos vamos, ¿no? Sí. Bien, mientras no, sí, ya llegó uno, una guitarra. Bien, tenemos aquí vamos a cantar de gloria en gloria, está aquí la guitarra. Pero en 1 de Corintios capítulo 5, voy a leer lo que dice aquí.